Mil bendiciones, muy buenas tardes. Soy el pastor Julio Martínez y a nombre de nuestra iglesia FDBA Church les doy la bienvenida a este espacio de meditaciones diarias. Qué bueno que ya están conectados, especialmente veo que ya está mi esposa también aquí conectada. Le mando un fuerte abrazo, mi amor, te amo. También está mi mamá, mamita hermosa, un fuerte abrazo. Me acordé de un chiste, mamá, prende la tele. Gracias por estar todos conectados. Buenas tardes, gracias. Gracias, mamá, te mando un beso y un abrazo. Qué bueno que ya estás dispuesta para recibir la palabra de Dios. Veo que también está mi hermano Mauricio. Te mando un fuerte abrazo. Eres una persona muy especial para nosotros, junto con toda tu familia. De verdad que pasamos un fin de semana extraordinario y creo que poco a poco vamos a ir incluso trabajando juntos más para la extensión del reino de Dios en nuestras vidas y en esta comunidad. Bueno, estamos muy contentos de estar ya en el capítulo 5 de la carta que escribe Pablo a los Gálatas. Mari Rodríguez, mil bendiciones, qué bueno que está conectada. Qué bueno que está conectada, Mari. Un fuerte abrazo, un fuerte abrazo. Vamos a esperar un minutito a que se conecten un poquito más, pero yo le voy a pedir algo. Ayúdenos a compartir este video. Recuerde que este espacio lo hemos diseñado con el único fin de poder ser un canal de bendición, para meditar juntos la palabra de Dios, extraer los principios que trae la palabra de Dios, los cuales alinean nuestras vidas a la voluntad y al propósito del Padre. Quien tiene el manual de nuestras vidas es Dios. Quien sabe perfectamente cuáles son nuestras necesidades, nuestras capacidades, quien sabe perfectamente cuál es el camino por el cual debemos de andar, es Dios. Y es por eso que necesitamos todos los días de una dirección práctica, de una dirección que nos ayude a poder ser formados por la palabra de Dios, que nuestra fe vaya incrementando de tal manera que cada día me acerque cada vez más a ser un hijo de obediencia, caminando conforme a la voluntad y al propósito de Dios. Es algo muy dicho, ¿verdad? Son palabras muy, vamos a decirlo así, muy cristianas, muy de iglesia. Pero yo creo con todo mi corazón que verdaderamente la felicidad, la paz, el gozo vienen de cumplir la razón por la cual estamos aquí. No sé si has escuchado la expresión como pez en el agua. Te mueves como pez en el agua, ¿no? ¿Por qué utilizamos esa expresión? Utilizamos esa expresión para poder asemejar la facilidad con la que una persona se desarrolla en el medio ambiente en el que está. Así como a un pez no lo puedes sacar del agua porque deja de cumplir el propósito por el cual fue creado, de la misma manera nosotros, cuando somos desconectados de la fuente que proporciona nuestro propósito, entonces dejamos de funcionar. Y es cuando solamente existimos. Este espacio lo hemos creado para que usted y yo nos movamos como peces en el agua. Nos movamos de acuerdo a los principios establecidos por la palabra de Dios. Para que cada día nos hagamos menos vulnerables al pecado y más vulnerables a Dios. Así es de que, bueno, una vez más doy la cordial bienvenida a los que ya se están conectando. Por favor, ayúdenme a compartir este video en sus redes sociales. Ayúdame a darle compartir o share ahí en tu muro. Y para aquellos que les gusta dar seguimiento a las cosas, para aquellos quienes les gusta estudiar con un poquito más de detenimiento,
estos mismos capítulos los estamos subiendo a nuestra página de YouTube. Ahí tienes el link, nos puedes encontrar como Pastor Julio Martínez. Y ahí tú puedes ver todos los capítulos que hemos estado subiendo para que usted lo pueda estudiar, meditar, hacer sus anotaciones de manera tranquila y poder ser edificado conforme a la palabra de Dios. Estamos en el libro de Gálatas, la carta escrita por Pablo a los Gálatas. Este precioso libro, la palabra de Dios, tiene principios increíbles. Y hoy vamos a darle continuidad y seguimiento a lo que estábamos viendo ayer con respecto a la libertad. Ayer vimos un principio maravilloso, el cual el apóstol Pablo lo enfatiza, y es un principio que está muy coartado hoy en día. Yo recuerdo que en muchas ocasiones haber escuchado: está coartada mi libertad, está seccionada. En muchas ocasiones nos encontramos en la vida con una libertad coartada. Y no solamente hablando de la libertad física, de no mantenernos presos o de no mantenernos, generalmente podemos decir que el concepto de libertad viene de pensar de un encierro. Alguien que se encuentra preso está incapacitado de su libertad. Pero el apóstol Pablo profundiza en este concepto de la libertad y nos lleva a meditar más allá de las rejas, más allá de las cárceles naturales, más allá de lo que sucede en el ámbito natural. La libertad, solamente para hacer un preámbulo de lo que vimos ayer y conectar lo que vamos a ver el día de hoy, la libertad es la capacidad que Dios nos da para hacer su voluntad y no la nuestra. La libertad que nos lleva a poder movernos por encima de las emociones, por encima de los sentimientos. La libertad que recibimos solo de parte de Dios para poder ser movidos por propósitos. Así es de que hoy vamos a ver cómo esta libertad es no solamente proporcionada por Dios, sino dirigida por su Espíritu Santo. Hay un trabajo en común entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, y esto nos trae un complemento ideal en nuestras vidas. La libertad en términos naturales es un concepto muy ambiguo, porque hay mucha gente que puede llegar a estar coartado de su libertad, encerrado tras las rejas, y ser más libre de aquel que está fuera de las rejas, tomando decisiones indiscriminadamente. Así es de que vamos a entrar al tema de hoy. Yo te invito a que vayas por tu Biblia, la abramos en Gálatas. Gálatas, una carta que escribe el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, y vamos a abrirla en el capítulo 5. Vamos a empezar a leer a partir precisamente del versículo 5. Gálatas 5:5 dice de la siguiente manera: pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corréis bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Es pregunta. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Y aquí vemos algunos principios maravillosos que vamos a analizar
para poder llevarlos a aterrizar a decisiones prácticas en nuestra vida, en el diario vivir, que nos van a ayudar a poder vivir conforme a los principios establecidos por Dios, y esto me va a asegurar a cumplir con el diseño original por el cual yo fui creado. Ayer comentábamos que en ocasiones, de una manera equivocada, nos enfocamos más en el deber que en la devoción. Nos enfocamos más en el cumplimiento que en el amor. Nos enfocamos más en el hacer que en el ser. Y para Dios siempre va a ser mucho más importante lo que nosotros significamos y somos que lo que nosotros somos capaces de hacer o de aportar. En alguna ocasión pensé y lo escribí, a Dios jamás lo voy a impresionar con mis dones y talentos. Nunca podré hacer algo tan extraordinario como para sorprender a Dios, pero tampoco le van a tomar por sorpresa mis necesidades, angustias y dolores, porque Él todo lo sabe, porque Él todo lo puede y porque Él está en todos lados. Así es de que, bajo esta premisa, vemos que el apóstol Pablo escribe aquí en Gálatas 5, ¿cuál es la dirección que nosotros llevamos? Y Gálatas 5, capítulo 5, versículo 5 dice de la siguiente manera: pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Y esto me pareció increíblemente importante. Nosotros, lo primero que quiero resaltar aquí, nosotros, ¿quiénes somos nosotros? ¿A quién se refiere el apóstol Pablo diciendo, pues, nosotros? Recordemos que el apóstol Pablo escribe en un contexto cultural en donde estaba viendo una diferenciación, estaba viendo una guerra de posturas, de ideales, y esta controversia existía entre el pueblo judío, quien a través del cumplimiento de la ley, de las leyes, las costumbres y las tradiciones, buscaba la salvación o la reconciliación con Dios, lo cual no sucede. Y no solo eso, sino que buscaba que aquellos que habían depositado su fe en Jesucristo, habían recibido el perdón de sus pecados, la salvación de sus almas, aquellas personas les estaban poniendo sobre ellas cumplimiento de conductas para poder alcanzar la salvación. En pocas palabras, la sociedad se estaba tratando de enfocar en el hacer antes de ser. Entonces, el apóstol Pablo escribe esta carta y dice, pues nosotros, al decir nosotros, te incluye a ti y me incluye a mí. Porque el apóstol Pablo está dirigiendo esta carta a aquellos a quienes no pertenecen de carne y sangre, de descendencia judía, pero habían depositado su fe en Jesucristo. En capítulos anteriores hablamos de que nosotros somos salvos por la fe. No somos hijos de carne y de sangre, pero adopción por el Espíritu Santo. Y aquí dice el apóstol Pablo, nosotros, es decir, usted y yo, nosotros. Habla de aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo, y esto me llama la atención porque entonces usted y yo no somos infalibles, somos vulnerables, corremos el riesgo de poder caer en ese grupo en donde somos distraídos, en donde somos, dice en el capítulo 1, fascinados. Y dice nosotros, no por nuestro poder,
no por nuestros talentos, no por nuestros dones, no por nuestras capacidades, por el Espíritu. Aguardamos por fe la esperanza de la justicia. ¡Wow! Esto sobrepasa, pero por mucho, lo que yo pueda entender. Y este es uno de los versículos que deben de abrir nuestros ojos de la fe, que deben de abrir nuestros radares de la fe, si de alguna manera lo puedo ejemplificar. ¿Por qué? Porque no es posible de poderlo conceptualizar de manera lógica. ¿Cómo que por el Espíritu, pastor? ¿Cómo voy a ser entonces yo dirigido por el Espíritu para aguardar por la fe la esperanza de la justicia? Aquí hay términos que son bastante profundos y tenemos que saber no solamente el contexto, tenemos que saber la interpretación. La palabra el Espíritu, fe, esperanza, justicia, son términos absolutos. Repita conmigo, absoluto. Un término absoluto es aquel que no se mueve, es inamovible, sin importar lo que pase. Este término es inamovible. El Espíritu de Dios es el que nos dirige a poder guardar la fe. Hebreos 11:1 es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aquello que esperamos que no vemos, aquello en lo que creemos, ¿verdad?, que no tenemos. Esa fe nos lleva a tener una esperanza, un anhelo, un deseo. La esperanza es un elemento que está prácticamente disipándose en nuestra sociedad. La esperanza es un elemento que desgraciadamente está siendo intercambiado por el positivismo, por la buena actitud. Ojo acá, no estoy diciendo que no sea necesario tener una buena actitud. Claro que es necesario tener una buena actitud siempre ante los retos de la vida. Pero la esperanza está por encima de la buena actitud. La esperanza está por encima del positivismo. La esperanza está por encima de los valores de ética moral y humana. La esperanza es aquello que el Señor proporciona a sus hijos sin importar las circunstancias. La esperanza es aquello que nos lleva a caminar por encima de las injusticias, por encima de las aflicciones, por encima de los dolores, por encima de las adversidades. Es esa esperanza que proporciona sola y únicamente nuestro Salvador. Y la palabra justicia. Cada vez que usted lea en la Biblia la palabra justicia, usted puede poner a un lado Jesucristo. Jesucristo es quien representa la justicia divina. Fue en Jesucristo en quien recayó todo el peso del pecado para que usted y yo podamos ser justificados. Nuestra justicia es Cristo. Así es de que el Espíritu Santo nos dirige para guardar por la fe, por esa capacidad que el Espíritu Santo nos da, que Dios nos da a través de su Espíritu Santo, para tener aquello que no contamos, para poder ver aquello que no vemos y tener esa esperanza, esa capacidad de aguardar por encima de las circunstancias a nuestro Salvador, quien es nuestro juez justo. Pero cuando desmenuzamos esta porción de la palabra, nos damos cuenta que nuestras condiciones, sean buenas o sean malas, nuestros dones y talentos, sean muchos o sean pocos, nuestro autoestima, sea buena o sea mala, se disipa completamente
y quedamos expuestos solamente al poder del Espíritu Santo. Por eso a este principio yo le puse por el Espíritu. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe, la esperanza de la justicia. Es maravilloso lo que Dios nos dice a través de este texto. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo escribe o da esta explicación? Una vez más, en el contexto histórico, había una postura de parte del pueblo judío queriendo que los gentiles, aquellos que habían creído en Jesucristo, se circuncidaran, es decir, hicieran ese rito de purificación, ¿verdad? Ese rito de purificación que era un rito externo, de tal manera que aquellos que se circuncidaran ya eran santos, apartados para Dios y listos para recibir la salvación, y aquellos que no se habían circuncidado no eran aptos para recibir el amor y el perdón del Señor. Básicamente es la postura histórica que vemos por la cual el apóstol Pablo escribe esta carta. Ahora, ¿cómo se traduce en nuestros días? Hoy, desgraciadamente, en muchas iglesias podemos ver poniendo etiquetas. Si no te vistes así, no eres santo. Si no hablas de esta manera, no eres santo. Si no se tocan ciertos cantos, entonces son mundanos. Es decir, la iglesia, se ha infiltrado en la iglesia un espíritu de religiosidad en donde se han colocado etiquetas y hemos perdido de vista, en términos generales, la dirección por el Espíritu por el cual nosotros debemos de aguardar por la fe para la esperanza de la justicia. Ya no me muevo por emociones, ya no me muevo por sentimientos, ya no me muevo por lo que mis ojos naturales ven. Ya no me muevo por lo que me hace sentir un hermano o el otro. Ya no me muevo por lo que me hace sentir mi esposa o mi esposo o mi hijo o mi hija. Hoy me muevo por propósitos. Hoy me muevo por principios, por valores. Hoy me muevo de acuerdo a la voluntad y el propósito de Dios por encima de mis deseos y placeres. Y el apóstol Pablo, de una manera muy contundente, muy directa, nos deja ver que el valor de las obras es nula ante la fe. Lo voy a volver a repetir. El valor de las obras es nula ante la fe. Usted y yo podemos tratar de encajar, podemos tratar de aportar, podemos tratar de involucrarnos y de ayudar. En otras ocasiones lo he comentado años atrás, después de haber viajado por muchas ciudades y de haber dado cientos de conferencias en distintas ciudades de nuestro país, México. Dios nos confronta y nos lleva a la reflexión de que muchas veces en la vida, como en aquella ocasión personalmente lo experimenté, podemos estar haciendo muy buenas cosas para el reino y ser desobedientes al mismo tiempo. Esta lección que el Señor me dio hace muchos años me quitó de mí un poquito la religiosidad de querer hacer antes de ser. Mira lo que dice el versículo 6 de este capítulo 5. Dice la palabra de Dios: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra
por el amor. Por eso es tan importante que conozcamos el contexto histórico. Ahora, ¿cómo lo traducimos en nuestro lenguaje actual, en nuestro diario vivir? Como ya hemos estado viendo, el apóstol Pablo se levanta para poder defender el evangelio como una carta magna, ¿verdad? Como una carta que nos lleva a la promulgación del evangelio de la verdad. Y en aquel entonces los judíos estaban queriendo poner cargas tan pesadas como si no te circuncidas tú no eres santo. Y hoy en la iglesia de nuestros días vemos exactamente la misma actitud. Ahora ya no se habla de la circuncisión como algo peligroso, pero desgraciadamente en ocasiones la falta de oración, la falta de intimidad con Dios, la falta del conocimiento de su palabra nos lleva a tratar de cumplir de manera en acción, tratar de cumplir por las obras. Y aquí la palabra de Dios dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión, es decir, aunque hagas lo correctamente necesario para que tú seas bueno, o aunque no lo hagas, sino por la fe que obra por amor. Y una vez más el apóstol Pablo incrusta aquí uno de los elementos más importantes en nuestro caminar cristiano. Aquellos que hemos depositado nuestra confianza y nuestra esperanza en Jesucristo, la cual se traduce en fe, va por encima de las obras. Ya no vale la circuncisión, ya no vale el hecho de que yo quiera, pretenda, me esfuerce por ser bueno. Y incluso tampoco importa si me esfuerzo o no me esfuerzo por ser bueno. Lo que verdaderamente cambia el corazón del ser humano, lo que verdaderamente cambia nuestra perspectiva y nuestra manera de dirigirnos es la fe que obra en el amor. Ahora, ¿en el amor de quién? En el amor de aquel que nos amó. Primera de Juan dice, porque en esto consiste el amor, no en que nosotros lo hayamos amado, sino que Él nos amó primero. Aquel que nos ha amado con amor eterno está mucho más interesado en nuestro ser que en lo que hacemos. A Él no lo vamos a impresionar con nuestro talento, con nuestro don, con nuestras vidas. No lo vamos a impresionar, pero por el otro lado tampoco lo vamos a tomar desprevenido con nuestras necesidades. Son dos extremos peligrosos. Son dos extremos peligrosos de la falsa humildad, ¿no? La falsa humildad de que quiero dar todo, pero para ser reconocido, o simplemente me escondo tras las sombras porque no creo que soy suficientemente santo para poder colaborar. Aquí ni la circuncisión ni la incircuncisión vale. Sus obras y mis obras quedan inválidas ante la fe. Lo que mueve el corazón de Dios es la fe. El lenguaje de Dios con sus hijos es a través de la fe. La sobrenaturalidad de Dios es manifiesta en esta tierra a través de sus hijos por medio de la fe y no de las obras. Y es algo que tenemos que entender como iglesia. La sobrenaturalidad de Dios, toda la esencia de Dios que es manifiesta en esta tierra a través de sus hijos, no viene por medio de las obras, viene por medio de la fe. Así es de que no importa qué tanto yo me esfuerce en ser bueno, no importa qué tanto yo me esfuerce en hacer buenos programas, no importa qué tan buenas estrategias yo pueda tener, sin fe no vale nada. Obviamente, la fe
está complementada por las obras, porque la fe sin obras es muerta. Pero no son las obras las que mueven a la fe, es la fe la que mueve las obras. Son principios maravillosos que nos pueden ayudar a poder pararnos en una plataforma sólida, en una plataforma estable. En muchas ocasiones en nuestras vidas podemos llegar a estar parados en una plataforma inestable, en una plataforma que no está sólida bajo los principios establecidos por la palabra de Dios. Y por muchos años en nuestras vidas, y voy a hablar por mí, por muchos años en mi vida quise caminar por medio de las obras, esforzándome por ser bueno, esforzándome por hacer lo mejor, esforzándome. Y el Señor me mostró que puedo llegar a hacer muchas cosas buenas para el reino y ser desobediente al mismo tiempo. ¿Qué nos enseña este principio? Este principio nos enseña que de nada vale nuestras obras, sino la fe que obra por el amor. La fe que es incrustada en nosotros por el amor que el Señor Jesucristo nos ha tenido. Por eso es tan importante que nuestro corazón sea sanado por el amor de Jesucristo, para que entonces nosotros podamos tener esa fe para poder ser quienes tenemos que ser. Y eso nos va a catapultar al hacer lo que tenemos que hacer. Pero vivimos en un mundo tan rápido y tan cambiante que nos enfocamos más en el hacer que en el ser. Y el apóstol Pablo está hablando principios contundentes para los Gálatas, principios que están vigentes en nuestros días, principios que nos van a llevar a poder moldear nuestras vidas de una manera práctica, de tal manera que todos los días podamos tomar decisiones sabias conforme a la voluntad y al propósito de Dios. Cada día tenemos la oportunidad de poder tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios. Desde las más simples hasta las más complejas y complicadas. Pero hay en nuestro caminar el peligro de la distracción, el peligro de el enfriamiento, el peligro de la pérdida de interés. Como hijos de Dios sabemos que lo que mantiene ardiendo nuestra relación con el Padre es teniendo esa intimidad personal con Dios, a través de la oración, de la lectura de su palabra, de la meditación de su palabra. Yo siempre he dicho, ¿verdad? La manera en la que yo me comunico con Dios es a través de la oración. Y la manera en la que Dios se comunica conmigo es a través de la lectura y la meditación de su palabra. Quizás el 90-95% de la instrucción que recibimos de parte de Dios la encontramos en su palabra. Pero hoy en día somos tentados a pretender recibir la revelación de Dios, la instrucción de Dios, sin involucrar la oración y la lectura de la palabra de Dios. Y amados hermanos, eso no puede suceder. Por eso en ocasiones podemos estar tentados a tomar decisiones almáticas, dirigidas completamente por nuestras emociones y nuestros sentimientos, por ese desapego a la oración y la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo se levanta aquí y ya vimos que no solamente nos deja estos principios y habla clara, fuerte y contundentemente a los Gálatas diciendo: hey, no se preocupen, ni la circuncisión ni la incircuncisión vale, sino la fe.
la fe que obra por amor. Pero no solo eso. Sigue hablando el apóstol Pablo y mira lo que dice en el versículo 7, tremendo lo que dice. Vosotros corréis bien. Ustedes corren bien, pues. Ustedes corren bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Estorbados para no obedecer a la verdad. ¡Wow! En el transcurso de nuestras vidas van a haber situaciones, circunstancias que pueden llegar a ser un estorbo para que usted y yo obedezcamos. Lo más importante, como ya el apóstol Pablo lo viene diciendo y lo estamos meditando, lo más importante no es qué siento, qué quiero, qué pienso. Es qué quieres, qué sientes, qué piensas. Y no poder ser estorbados para obedecer a la verdad. Recordemos que el apóstol Pablo ya definió qué es la verdad y qué es el evangelio. La verdad del evangelio, la verdad de las buenas noticias, la verdad que representa aquello que nos da, que la verdad nos da libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libres. La libertad viene de conocer la verdad. Y una vez que conocemos la verdad, la obedecemos. Pero hay estorbos en nuestra vida, circunstancias, situaciones, cosas que suceden a nuestro alrededor que se pueden convertir en un obstáculo. Aquí la palabra está muy fuerte, ¿no? ¿Quién nos estorbó? ¿Quién nos fue obstáculo? ¿Quién se antepuso para que usted y yo obedezcamos a la verdad? Ahora, obviamente, cuando nosotros hablamos en nuestro término castellano, cuando hablamos de quién lo personificamos, pero por favor, vayamos un poquito más allá. El apóstol Pablo estaba hablando de un grupo de personas, no de una persona específica, pero a través de la manifestación de este grupo de personas se conllevan en sí circunstancias y situaciones. No necesariamente tiene que ser una persona. Hay una circunstancia, una situación, la falta de acuerdo, la falta de unidad, la falta de amor, la falta de perdón, la falta de caminar en un acuerdo, en unidad, se ha introducido en nuestra iglesia y de tal manera que nos vemos estorbados para obedecer a la verdad. Y de esa manera nos encontramos hasta cierto punto esclavizados. Y yo me he llegado a preguntar, Señor, ¿por qué hoy ya no vemos tantos milagros como lo veíamos antes? Y no que esté no que esté ensimismado en querer ver milagros, pero sinceramente yo anhelo ver el poder sobrenatural de Dios manifestado en todo lo que hacemos. Y cada vez que no veo esto y que veo lo contrario, hago un alto y me detengo. ¿Y por qué? ¿Qué está pasando? Y la palabra de Dios me lleva a meditar. Si no obedezco a la verdad, la falta de verdad trae esclavitud, trae opresión. Y por eso es que en ocasiones, no que no pueda, porque Dios es soberano, pero esas mismas actitudes pueden llegar a infiltrarse en nuestros hogares de tal manera que el desconocimiento de la verdad, ¿cómo podemos obedecer algo que no conocemos? Pero por eso es tan importante que no nos permitamos ser estorbados por ninguna circunstancia, que no nos veamos estorbados para poder obedecer
a la verdad. Son palabras muy duras, que pegan. Pero mis amados hermanos, en ocasiones la palabra de Dios nos tiene que confrontar. A mí en lo personal es como poner un espejo a mi maldad. Es como poner un espejo, pero una vez más, ya estudiamos lo que es la ley. La ley es una radiografía que nos deja ver qué hueso está roto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, su amor y su perdón, viene a ser la sanidad, el yeso que une ese hueso. Hoy mi oración es para que usted y yo seamos dirigidos por el Espíritu, para que la fe que obra por amor nos lleve a obedecer a la verdad. Lo voy a volver a repetir. Que usted y yo seamos dirigidos por el Espíritu para que la fe que obra por el amor de nuestro Señor Jesucristo nos ayude a obedecer a la verdad. Que no haya ningún tipo de estorbo para que usted y yo obedezcamos a la verdad, para que usted y yo sometamos nuestras emociones, sometamos nuestros sentimientos, sometamos todo aquello que pueda anteponerse a obedecer a la verdad. Por eso el Señor Jesucristo le dijo a los fariseos: conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libres. Verdaderamente libres. Quiere decir que hay quienes en ocasiones a lo mejor no somos verdaderamente libres, aunque creemos ser libres. ¿Qué o quién o qué circunstancia puede estar estorbándonos para obedecer a la verdad? Hoy es un extraordinario día para que por medio de la dirección del Espíritu Santo de Dios, nosotros podamos ser movidos por la fe que obra por amor, ese amor sobrenatural que nos perdonó y nos rescató, que la fe puesta en Jesucristo sea lo que nos ayude a obedecer a la verdad. Y no ser movidos por emociones y sentimientos. Qué bendición poder estar conectado. Mil bendiciones, hermana Silvia Fuentes, qué bueno que está conectada, le mando un fuerte abrazo. Grecia Fuentes García, bendiciones Grecia, bendiciones, gracias por tu comentario. Mari Rodríguez, mil bendiciones. Grecia, una vez más, aquí Gloria Evelia Valenzuela dice: buenas tardes, Pastor Julio y Anita, saludos y bendiciones. Saludos, hermana Gloria, que ayer estuve viendo un video y me acordé mucho de usted, de la hermana Ani, de la hermana Terrones, bueno, de esa ocasión que tuvimos la oportunidad de encontrarnos. Y la verdad que le bendigo, gracias por siempre estar al pendiente, gracias por estar conectada. Le mando un fuerte abrazo. Dice amén. Yo lo recibo en el nombre de Jesús. Wow. Ojalá que todos tengamos esta actitud, ¿no? Voy a leer lo que puso aquí Grecia. Dice amén. Yo lo recibo en el nombre de Jesús. De la misma manera, Grecia, ahorita me estás inspirando. De la misma manera yo lo quiero recibir. Yo quiero recibir la dirección del Espíritu Santo para que la fe que obra por el amor que Dios ha tenido en mi vida me ayude a obedecer a la verdad. Señor, rendimos nuestras emociones, rendimos nuestros sentimientos, rendimos todo aquello que se anteponga, Señor, a tu voluntad y a tu propósito en nuestras vidas. Hoy venimos delante de ti a rendir todo aquello, Señor, que nos pueda estar estorbando para obedecer a la verdad. Y en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús te pedimos que tú nos perdones. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes. Queremos ser hijos
hijos de obediencia dirigidos por tu Espíritu Santo y poner y depositar nuestra fe en ese amor maravilloso que nos ha alcanzado, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que tú nos dirijas a obedecer a la verdad. En el nombre de Jesús, bendigo la vida de Gloria, Señor. Bendigo la vida de Grecia. Bendigo la vida de mi madre, Señor, hasta Ensenada. Envía tus ángeles, reconforta su alma, alivia sus dolores, Señor. Pero por sobre todas las cosas, Señor, la levanto en oración, Señor, como esa guerrera que es, Padre. En el nombre de Jesús, bendigo su vida, Señor. Bendigo la vida, Señor, de mi hermana Silvia, Padre. Dios, en el nombre de Jesús, bendigo su vida, Señor. La levanto en oración a ella y a su familia, a sus hermanas, quienes representan su familia, Padre, su hijo, su nuera, Padre, en el nombre de Jesús. Bendigo, Señor, la vida de Mari, Padre. Bendigo la vida de mi esposa, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a poder vivir conforme a tu voluntad y a tu propósito. Bendigo la vida de Mari Rodríguez, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Bendigo la vida de mi hermano Mauricio, de su esposa, de sus hijos. Dios, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Padre. Ayúdanos a poder caminar en obediencia. Ayúdanos, Señor, a ser dirigidos por tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a que la fe que hemos depositado en ti traiga provecho en nuestras vidas para obedecer a la verdad, Señor. Te necesitamos, Dios. Te necesitamos, Dios. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, Señor. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, Padre. Y te damos gracias, Señor, porque hoy nos has hablado de una manera contundente. Nos has hecho enfocarnos en ti una vez más, Señor. Te adoramos, Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Mis amados hermanos, Dios les bendiga. Dios les bendiga. Qué privilegio poder compartir un momento con ustedes la palabra de Dios. Les recuerdo que mañana tenemos una cita más en esto que es el espacio de meditaciones diarias. Porque recuerda, una palabra de parte de Dios puede cambiar tu vida. Una palabra que sale de parte de Dios puede hacerse rema en tu vida y cambiar y transformar completamente. Ayúdame a compartir este video con tus amigos, tus familiares, en tus redes sociales. Y nos vemos el día de mañana, si Dios lo permite, a las 12 del día en una meditación más. Les mando un fuerte abrazo. Mi amor, te amo. Mil bendiciones. Veo que estás comentando aquí. Grecia, bendiciones. Gloria, hermana Silvia. Bueno, a todos los que están conectados. Recuerden, una palabra de parte de Dios puede cambiar nuestras vidas. Que Dios les bendiga en este precioso martes. Mil bendiciones.